Hola a todos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a La del Estribo. Yo soy Diego Molina, gracias por acompañarnos. Y el invitado del día de hoy no necesita presentación, es el caricaturista más importante del Perú, es famoso por sus carlincaturas que pueden ver todas las semanas en el diario La República, pero también es autor de una serie de libros como Habla el Viejo, que es una conversación ficticia con Karl Marx, de lo cual hablaremos más adelante. Él además es arquitecto, es escritor y es ensayista. Nada más que decir, con eso le doy la bienvenida a Carlos Carlín Tovar al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Diego, un gusto. Además porque no das muchas entrevistas, ¿no? No es... No, bueno, para mí son bastantes, pero lógicamente más de las que yo podría esperar. Pero más sobre temas puntuales, ¿no? La policía... Sí, a veces cuando hago noticias, involuntariamente me han entrevistado. Ha sido mis minutos de fama, como decía Andy Warhol, ¿no? Claro, Por el tema de la policía. la carta notarial, para que te rectifiques. La famosa carta notarial, Claro. sí. Claro. ¿Qué opinas de estas instituciones que se ofenden? La policía, la marina, cuando sacas una caricatura... Bueno, se convierte en un blanco más fácil para el humor, ¿no? Claro. Esa es la mejor manera de hacer el ridículo, ¿no? Ofenderse por una caricatura, ¿no? ¿Y cuál fue el detonante para dejar la arquitectura? Pues, porque finalmente eres arquitecto, y decir, Sí. no, me voy a dedicar al diseño, a la caricatura. Sí, mira, cuando estábamos terminando la carrera, había un gran alboroto. Nosotros somos de la generación del 68. Tú sabes que el 68 fue una revuelta mundial de la juventud, ¿no? Y cuestionamos la profesión, diciendo que no se puede practicar la arquitectura porque a la larga la arquitectura está al servicio del sistema y uno va a terminar trabajando para el sistema social, Claro. que nosotros queríamos cambiar. Pero eso quedó como una cosa así en el aire, pero no sé si casi sin querer, cuando terminé los estudios, yo era ya tal vez más destacado como dibujante, ¿no? Y entonces el primer trabajo que me ofrecieron fue como dibujante, que acepté encantado, ¿no? Porque Claro. me gustaba hacer eso. Era un trabajo para diseñar folletos para campesinos, ¿no? En una institución que se llamaba Promoción Comunal. Esto ya en el gobierno revolucionario, ¿no? En pleno gobierno revolucionario de Velasco Velasco. Alvarado, sí. Ya. Ahí entré yo a trabajar en eso. Es gracioso la cantidad de gente que dice, Carlín, es tan de izquierda, pero qué buenas son sus caricaturas. Sí. Me parece curioso cómo tus caricaturas generan esta dualidad, ¿no? Como, no estoy de acuerdo cómo piensa él, pero qué buena caricatura porque le dan en la llaga, ¿no? Bueno, me alegra que piensen así. Tú me decías antes, fuera de cámara me conversabas de que algunas personas que reaccionan mal frente a las caricaturas, ¿no? Claro. Algunas instituciones, por ejemplo, Sí. la carta notarial que me mandó la policía, yo te decía que es la peor reacción posible, pero la reacción contraria también es un poco curiosa para el caricaturista, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado una vez, yo he hecho muchas caricaturas criticando a la CONFIEP, ¿no? Como te podrás imaginar. Me imagino. Y entonces por mi pluma han pasado muchos presidentes de la CONFIEP, pero uno de ellos actuaba de la forma muy especial, porque cada vez que él salía en una caricatura, me llamaban de parte de él para pedirme la copia de la caricatura, ¿no? Porque le gustaban las caricaturas. A pesar de la crítica. Sí, no le importaba, quería las caricaturas, le encantaban. Ya. Pero en cierta forma yo digo, eso también me desarma a mí, ¿no? Porque es como que él me está diciendo, mira, Feliz. tú solamente me haces cosquillas, no me haces ningún daño, ¿no? Pero al mismo tiempo habla bien de él, ¿no? Porque yo creo que la persona que muestra sentido del humor me parece una persona más completa, más, ¿cómo te puedo decir? Más apreciable como espíritu que alguien que no lo tiene, ¿no? ¿Quién era este caballero de la CONFIEP, te acuerdas? Se apellidaba García Miró. Ya. Nunca lo he conocido. Ya. Todo fue por teléfono nomás. Pero le Me gustaba... llamaba un abogado, creo, de parte de él. Y mandaban a recoger la caricatura. era así formal el proceso de... Sí. Pese a la crítica... De repente no entendía la crítica, o le entendía, pero bueno... No, yo creo que sí, no era tan difícil. No era tan difícil, claro. Yo me trato de alimentarme más del humor inglés, el argentino. He visto de las revistas extranjeras, por ejemplo, una que no te mencionó antes, que me gustó mucho desde que yo era niño, era la revista Mad, ¿no? Una revista humorística norteamericana. Famosa norteamericana. Esos fueron mis verdaderos maestros. Mort Drucker y Jack Davis, sobre todo, grandes dibujantes de Mad. Porque ahí yo sí traté de seguirlos en el estilo del dibujo, ¿no? Pero además veo mucha comedia en el cine, en la televisión también. Entonces me alimento del humor. El que más me gusta es el humor inglés y el argentino también, Claro. ¿no? Pero
¿Qué es lo que no te gusta entonces del humor No es que no peruano? me guste, pero digamos, no sintonizo, ¿no? Que es el humor de que te pongo la chapa. Es una cosa un poco más inmediata, ¿no? El otro requiere un poquito más de elaboración, ¿no? Claro, el humor peruano tiene esta cosa, puede ser vulgar, puede ser, ¿no? Que Sí. el gordo, el calvo, siempre es como... Es un poquito más fácil, debo un decirlo. poco más sí. fácil, es una Sí, buena sí. forma de decirlo. Sí. Sí, pero claro, porque nunca has cruzado la línea en tus caricaturas a la vulgaridad, a la... Sí, hay que tratar de evitar eso. No, debo decir también que se han hecho buenas cosas en humor peruano. Por ejemplo, Risas y Salsa, en su buena época tenía excelentes guiones y unos actores excelentes también. ¿Verdad? Adolfo Chuiman o ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido el nombre del padre del poeta Romualdo, ¿no? Alejandro Romualdo. Alex Valle, ¿no? Alex Valle, gran comediante. Esos sketches eran sensacionales. Hasta ahora los veo en YouTube ahí. Todavía quedan restos de esos. Sí, pues estuvo Y se han hecho buenas cosas en televisión. Pataclown, por ejemplo, era una cosa magnífica, ¿verdad? ¿no? Muy buena, muy buena. ¿No crees que Ferrando tuvo una mala influencia? Sí, yo creo que sí. Ese era más bien ese otro tipo de humor. Que además, hay que decir, yo en una época andaba muy creído diciendo que el humor siempre es crítico del poder, etcétera. Pero en realidad hay dos clases de humor, ¿no? Ya leyendo un poco más, hace no mucho leí un libro de uno de mis teóricos favoritos, que es el inglés Terry Eagleton, y el libro se llama Humor. Y él habla de que hay un humor, por ejemplo, que se practica un poco de arriba hacia abajo, ¿no? Ya. El humor del poderoso que se ríe del débil, o el humor racista, ¿no? Del que está en una situación, en una raza que está en una situación de privilegio, se burla de una raza que no lo está. Es un humor detestable en realidad, ¿no? Pero es muy fácil caer en él, ¿no? Pero que en Estados Unidos existió mucho, a principios del siglo XX había mucho humor racista, Sí, precisamente, ¿no? en todas partes. En todas partes. Mira, yo de mi infancia recuerdo los chistes racistas y homofóbicos también, eran cosas de todos los días, ¿no? Era lo normal. Bueno, Ferrando, ¿no? Es precisamente Eso era me burlo de ti, ¿no? Eso era Ferrando, Tribilín, ¿no? Porque eres tribilín, porque es negro, ¿no? Al final exacto, del día, exacto. ¿no? Sí, hay ese humor. Y el otro humor es al revés, ¿no? Que va de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? El humor de los débiles que tratan de desmontar el discurso de los que tienen el poder, que es el que yo trato de practicar, ¿no? Ferrando es esta situación en la que él le regalaba cosas al público por hacer a veces cosas o traer cosas, digamos, un poco como que la gente era capaz de cualquier cosa por estar en el programa y ser premiados, pero también al mismo tiempo se burlaba de la gente con la que trabajaba. Claro, entonces, si lo ves desde cierto ángulo es terrible, ¿no? Es terrible, sí. El humor puede ser en ese sentido nefasto. ¿No? Puede ser muy opresivo, discriminador, ¿no? Discriminatorio, Puede ¿no? reforzar los prejuicios, ¿no? Y es fácil también caer, hay que cuidar eso, de caer en la vulgaridad, en el insulto, o qué sé yo, dar cabida a prejuicios, pueden ser machistas, homofóbicos, racistas, etc. Que es humor fácil, pues, ¿no? Es un Claro, humor burdo, es fácil eso, es fácil. Es difícil evitarlo también, ¿no? Claro. Ya con el tiempo uno, bueno, mi propia manera de pensar tiene que haber evolucionado también, ¿no? Esto de, como caricaturista, ir contra el poder, digamos, es tu lado más, esta era mi duda, ¿es más marxista o es más anarquista? Yo creo que en el Perú el anarquismo tuvo una influencia enorme, bueno, González Prada, ¿no? Sí, claro. Tuvo una influencia brutal. Yo creo que hasta ahora una de las yo creo que el peruano es medio anarquista por naturaleza. No sé cómo lo ves tú eso. El anarquismo es una cosa muy amplia, ¿no? Claro. El movimiento obrero del siglo pasado fue anarquista, en principio. El que luchó por la jornada de 8 horas, por ejemplo, fue un movimiento básicamente anarquista. Los socialistas y los marxistas se conectaron con eso, como Mariate y en fin, o el mismo Valle de la Torre, que en esa época también era marxista, ¿no? Claro. Pero era un movimiento anarquista, ¿no? Yo tengo respeto por el anarquismo en ese sentido, ¿no? Pero ahora también el anarquismo también se llamaba los libertarios, ¿no? Claro. Pero ahora hay libertarios de ultraderecha, como sabemos, ¿no? Claro, en Estados Unidos es un partido más de derecha, ¿no? Sí, sí, en Argentina, pues Milei, que se dice libertario, ¿no? Pero ¿no crees que el peruano es medio libertario por naturaleza? O sea, no quiere Estado. En cierto sentido puede decirse, ¿no? Bueno, claro, no sé si voluntariamente, pero somos un país con una tan grande informalidad que prácticamente somos libertarios, digamos, de facto, ¿no? De facto. Y tú te consideras marxista hasta el día de hoy, entiendo. Sí. Me interesa mucho el marxismo, como te dije, estudié una maestría en filosofía, inclusive en San Marcos,
y mi tesis ha sido publicada como libro también. Es una defensa de la teoría de la historia de Marx. ¿Qué cosas concretas tú crees que tiene Marx para esta época? Todo, porque Marx hacía el diagnóstico perfecto y certero de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Y de sus problemas, sus males, su enfermedad congénita, la vivimos hasta hoy, ¿no? Lo malo es que eso de Marx casi no se conoce, porque lo que se conoce de Marx es lo que trataron de hacer en su nombre en varios países que instauraron sistemas que pretendían ser el socialismo que Marx quería, que no lo fueron nunca, ¿no? Porque de acuerdo al propio Marx, y esto es una de las cosas que digo en mi tesis, no era posible ni es posible instaurar el socialismo ni menos el comunismo en un país atrasado, como lo era, por ejemplo, Rusia de los zares, Claro. o la China, o la misma Cuba, ¿no? El socialismo está hecho para implantarse después de que se desarrolla el capitalismo sobre la base de la abundancia creada por el capitalismo, ¿no? Claro, después de una revolución industrial recién puedes tener un marxismo real. Sí. Pero actualmente, por ejemplo, concretamente, creo que tú estás a favor de la reducción del número de horas de trabajo, Sí, ¿no? porque Cosas... de acuerdo a la teoría de Marx, del valor, la teoría del valor de Marx, bueno, a Marx le importó mucho, que digo mucho, tal vez lo que más les importó a él y a Engels en vida fue la reducción de la jornada de trabajo. Ya. Y si tú lees El Capital, hasta 3 capítulos del Capital están dedicados a ver el tema del tiempo de trabajo y la jornada de trabajo, cosa que también se ha olvidado ahora, ¿no? Porque la idea es que como la productividad aumenta, y ahora más que nunca con todos estos adelantos de la tecnología, con la internet, los celulares, la robótica, como sabemos, eso significa, todo eso en buena cuenta no es otra cosa que un aumento de nuestra productividad. Y si nuestra productividad aumenta, lo sensato es que trabajemos cada vez menos. Eso debería ser lo sensato. Y eso, el hecho de que no estemos trabajando cada vez menos, te prueba lo insensato que es el sistema en el que estamos todos. Tan insensato que cuando yo digo que debemos reducir la jornada, yo soy tildado de orate, ¿no? De demente. Claro. Bueno, hay países que lo han hecho, ¿no? Alemania, varios países que tímidamente, ¿no? Yeah. Tímidamente, porque yo propugno una reducción más radical que realmente esté en proporción con el aumento de productividad que ya ha ocurrido. En los últimos 20, 30 años, la productividad más que se ha duplicado. Pero en un país tan informal como el Perú, ¿tú crees que eso es posible? Bueno, es una cosa que tendría que empezar por los países avanzados, pero que te llegaría al Perú de todas maneras. Mira, acá en el Perú tenemos un 74% de informalidad. O sea que hay un 26% de formalidad. Si la reducción de la jornada de 4 horas, que es la que yo propongo, se implantara a nivel internacional, por supuesto que empezando por los países de Europa, Estados Unidos mismo, y se implantara allí, nosotros estoy seguro que la implantaríamos, como también implantamos las 8 horas, ¿no? Claro. Pero aplicarla acá solamente al sector formal, a ese 26%, podría significar que ese sector se duplique, porque al reducir la jornada a la mitad, demandaría fuerza de trabajo, o sea, el sector informal sería absorbido en gran parte por el sector formal, que pasaría de ser un 26%, podría pasar hasta ser un 52%. Eso es un cambio cualitativo, sería un cambio cualitativo para el Perú, ¿no? O sea que es perfectamente posible. Y si eso ocurre, como creo que de hecho ocurriría, ya de por sí en el sector informal la jornada también se va a ir reduciendo por un efecto de contagio que siempre ocurre, ¿no? Ahora, Yuval Noah Harari, que es este historiador israelí, dice, autor de Sapiens, según Donald Trump, que ha arrasado en Estados Unidos, es marxista, porque él cree en la lucha de poder. Todo es lucha de poder. Entonces, sea un diario, sea el New York Times, sea la institución tal pública, sea el Poder Judicial, todos lo que están... O sea, no existe la verdad. Lo que existe es quién gana en la lucha de poder. No sé cómo... Eso me suena más a Nietzsche que a Marx. Porque Marx no plantea que solo importa el poder, ¿no? Es Nietzsche el que habla del ansia de poder y todo eso, ¿no? No sé por qué Harari le dice esto a Trump. No sé qué tanto sabrá Harari de Marx, pero por lo que tú me cuentas creo que no sabe mucho. La lucha, ¿no? Se refería a la lucha de conflicto. Tú te refieres a la lucha de clases, ¿no? Claro. Pero Marx toma la lucha de clases como una realidad histórica, pero la finalidad es acabar con ella. Llegar a una sociedad sin clases, ¿no?
No es que aboguemos porque tiene que haber siempre lucha, de ninguna manera. Pero donde gana la clase obrera. ¿Perdón? En una lucha donde gana la clase obrera. No, si la clase obrera gana esa lucha es prácticamente para desaparecer también, porque desaparecen las clases. Claro. No es para instaurar su poder sobre las otras clases. ¿Y crees que eso es posible en un mundo donde el concepto de proletariado es un concepto, digamos, para muchos ya demasiado antiguo, ¿no? ¿Tú crees que todavía es posible esta, no sé si utopía, el paraíso marxista, a pesar de eso? Bueno, el proletariado, como se lo conoce clásicamente, o sea, el obrero de fábrica se ha reducido y se va a reducir cada vez más. Pero el proletariado, entendiéndolo como lo define Marx, toda persona que solo vive de su trabajo, porque lo único que tiene para subsistir es su fuerza de trabajo, entre ellos me cuento yo que vivo de mi trabajo, somos la mayoría del planeta. Vale. Entonces, lo que faltaría es que hay dos clases de proletariado ahora, ¿no? Un proletariado que es consciente de sí mismo y un proletariado que no lo es, que es proletario pero no se reconoce como tal. Si lo hiciera, si se reconociera, sería la gran mayoría de la humanidad la que podría ponerse de acuerdo y cambiar el mundo. Pero para mí la vía para llegar al socialismo es muy fácil, es la reducción de la jornada, nada más. Si tú vas reduciendo la jornada y vas teniendo cada vez más tiempo libre, te vas liberando del trabajo, ¿no? Para Marx el socialismo era el reino de la libertad, así lo define él en El Capital, el reino de la libertad. Y entonces el reino de la libertad es el tiempo libre. Bueno, Bertrand Russell, ¿no? También Bertrand Russell propuso también la jornada de 4 horas en 1932. Claro. Hace casi 100 años, ya 90 y tantos años. Sí, pues mira, estamos ahí. Entonces, en el tiempo libre vamos a conquistar. Mira, en el tiempo libre, de hecho, somos todos socialistas, ¿no? No estamos sujetos a las relaciones económicas. Si yo en el tiempo libre, por ejemplo, ahora estamos haciendo uso de nuestro tiempo libre, ¿no? Claro. Pero en mi tiempo libre yo puedo ir reunirme con amigos, puedo jugar un partido bueno, ya no juego fulbito, pero cuando jugaba, ¿no? Y en todo eso somos socialistas, ¿no? Cuando se va a jugar un partido de fútbol, cuando teníamos oficina de arquitectos, íbamos 2 oficinas de arquitectos y sociólogos, nos juntábamos para jugar fútbol, pero ahí desaparecen las jerarquías, ¿tú te das cuenta? Claro. A veces el conserje era el que mejor jugaba y entonces tiene más jerarquía en el fútbol que los otros, pero no son jerarquías impuestas, ¿no? Como por el sistema que te impone jerarquías, te impone una condición de clase social, te impone, ¿no? Claro. Ahí no. Bueno, en ese caso, bienvenidos los ratos socialistas en ese caso. Claro, en el tiempo libre somos socialistas. Claro. Y yo abogo por que el tiempo libre sea cada vez mayor. El día que trabajemos 2 horas, que podríamos hacerlo hoy día, ya como está el mundo con la tecnología que existe ahora, deberíamos estar trabajando ya no 4 horas. Ahora avanzo más y digo que podríamos trabajar 2 horas y el resto del tiempo libre seríamos verdaderamente seres humanos libres y podríamos relacionarnos como amigos, con la familia, todo eso se fortalecería, la dimensión humana, ¿no? Bueno, hay una propuesta con la inteligencia artificial y con todos los cambios tecnológicos que ya haya un pago universal, ¿no? O sea, que a la gente se le pague es una propuesta, sí. Universalmente una cantidad, ¿no? La renta universal. Sí. Podrías complementarse con la reducción de la jornada, pero para mí la reducción de la jornada es mejor que la renta universal. Yeah. En todo caso, más efectiva, porque la renta universal propone que todos tengamos un salario mínimo, trabajemos o no, pero crearía dos clases en la sociedad. Yeah. Los que no trabajan y viven con un mínimo, claro, y los que sí tienen trabajo que cada vez van a ser menos, porque cada vez hay menos empleo, que tendrían el mínimo más su buen salario, ¿no? Entonces, los primeros estarían en una situación un poco disminuida. No me parece agradable esa perspectiva, ¿no? En cambio, la reducción de la jornada podría lograr que todos tengamos empleo bien remunerado. Claro. Sí, bueno, es una idea que se está conversando mucho en el mundo, ¿no? Sobre todo ahora que la tecnología... Mira, por ejemplo, el mexicano Carlos Slim es uno de los que aboga por esto. El multimillonario Slim, dueño de Claro y otras cosas, ¿no? Ojalá nuestros multimillonarios en el Perú salgan también a decir lo mismo. Ojalá aparezca alguno por acá. Alguno. Es bien interesante la influencia del Alan García del 85 en tu obra, ¿no? Probablemente el personaje que más caricaturas le has hecho. ¿Probablemente podría ser? Creo que sí, has acertado. Una vez que publiqué un libro... No, lo que pasa es que yo tengo una costumbre que es a cada fin de mes corto cabezas, ¿ya? Yeah. O sea, de las caricaturas nuevas que he hecho... Yeah.
corto las cabecitas y las archivo, porque tengo un archivo de caras. Ya. Y mi archivo más grande sigue siendo el de cantidad de cabezas, o sea, de Alan García. O sea, soy el personaje, tal vez la persona que más veces le ha cortado la cabeza a García, ¿no? No es el fiscal Pérez, soy yo. O sea, Alan García en realidad, Aya de la Torre lo descubrió como orador, como en un concurso de oratoria, ¿no? Así que fue su mejor virtud, yo diría que tal vez su única virtud. Bueno, ¿por qué crees que estamos camino a la barbarie? Si lo dices en una entrevista, creo que en IDL. Sí, eso venía a cuento cuando tú me preguntabas, ¿tú crees que se consiga la reducción de la jornada? Sí. Bueno, yo creo que no se va a conseguir, siendo realistas. Pero también sé que si no se consigue, vamos a la barbarie, ¿no? De hecho, vamos a la barbarie. Ya estamos en la barbarie. Ya estamos en la barbarie. ¿En qué sentido? En el sentido que la barbarie es una sociedad en la cual a cierta gente no se le reconoce un lugar, ¿no? Eso lo dicen los expertos. Creo que esto lo dice Robert Kurz, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la esclavitud es diferente de la barbarie, porque el esclavo tiene un lugar y subsiste y lo alimentan en su condición de esclavo. En el feudalismo también el siervo tiene un lugar. En el capitalismo el obrero tiene un lugar. En la barbarie hay gente que no tiene lugar. O sea, te tengo que destruir a ti. No es que te voy a dar un lugar subordinado, te voy a destruir. Contra todos. Te voy a desaparecer, ¿no? Entonces, el capitalismo está excluyendo cada vez más a una masa más grande de gente que no encuentra trabajo, ¿no? Y si lo encuentra en condiciones cada vez peores, porque el trabajo se ha precarizado. Como hay desempleo cada vez mayor, la precarización es mayor, porque ahí se abusa de esto, no se han establecido estándares, ¿no? Qué curioso, yo estoy de acuerdo. Y mira, para terminar, No, dale. Ha renacido la esclavitud. O sea, en el Asia, estas fábricas donde se producen iPhones y todas esas cosas, se usa trabajo esclavo. A veces trabajo esclavo infantil, ¿no? O sea que estamos en la barbarie en parte y en camino a una mayor barbarie. Yo soy procapitalista, pero sí creo que en algo tienes mucha razón, que es que lo que gana una persona ahora no alcanza. No alcanza. O sea, se ha precarizado lo que se paga, ¿no? Claro. El valor del trabajo se ha precarizado también y eso se está viendo. Parte, yo creo, de las consecuencias de las elecciones americanas ha sido eso. La gente sí tiene trabajo porque el desempleo está en lo mínimo histórico en Estados Unidos, pero la gente no gana lo suficiente. Pero no te olvides que el desempleo en Estados Unidos registra a los que están buscando empleo, ¿no? Claro. Pero esos que están en las avenidas, los homeless, que llenan cuadras y cuadras con carpas precarias, esos no están en las cifras de desempleo. No, la gente deja no, lo sacan. Sí. Sí. Vamos a terminar, Carlín, con lo que llamamos el último sorbo, que son preguntas así más personales, como por ejemplo, ¿con qué personaje de ficción te identificas? ¿De ficción? De ficción. ¿O te identificas más, no? Hay muchos también, pero no tanto por el personaje, pero por la obra con el Quijote, ¿no? Pero sí, el personaje es interesantísimo, el personaje del Quijote, que da para muchas interpretaciones, ¿no? Es mucho más complejo de la caricatura, digamos, valga el término, se ha hecho el Quijote, ¿no? Sí, bueno, ese es un humor magnífico. Magnífico. ¿No? Te ríes de principio a fin con el Quijote y es un humor muy fino, pero además con un tremendo trasfondo filosófico, ¿no? Claro. No, efectivamente, ¿no? Hay cambios en el personaje, ¿no? O sea, claro. No es un personaje estático. Hay ¿no? muchos ángulos para ver al Quijote, porque hay muchos que dicen, bueno, no sé si muchos, algunos dicen que el que estaba loco no era el Quijote, sino Sancho, ¿no? Claro. Por seguir a A este loco, a este idealista, claro, ¿no? Sí. Bueno, y la última pregunta, ¿cuál fue el primer grupo, banda o artista, en general, del que fuiste fan, del que fuiste... ¿De música dices tú? En general, no, sí, en general. Yo he sido Beatlemaníaco a morir, o sea, Yeah. los Beatles fue a mí lo máximo. Después, para él también, digamos, el folclore argentino, ¿no? Que cuando éramos jóvenes combinábamos un poco de los Beatles al folclore argentino. Como las zambas, De las zambas, el grupo Los Chalchaleros, sobre todo, Chalchaleros. Los Fronterizos, también Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Eduardo Falú, en fin, un montón, ¿no? Pero sobre todo de los Beatles. Claro. Pero para mí fue también una tragedia, porque cuando los Beatles se separaron, yo corté con el rock, ya no quise saber nunca nada más, ¿no? Entonces me desconecté de todo lo que vino después, ¿no? Del rock progresivo. Mis hijos, sin embargo, han seguido con el rock progresivo, ¿no?
O sea, los Beatles se separaron, tú dijiste, se acabó mi relación con el fue rock. demasiado la frustración, Ya. muy grande, una pena demasiado grande. Ah, fue una No pena. no pude soportarlo. Entonces ya me fui al folclore argentino, un poco a la música criolla, también por mi Ya. hermano mayor, ¿no? Claro. Y después ya entré más tarde en la música selecta y en el jazz también, ¿no? Jazz. Pero- ¿Alguien especial en el jazz? Sobre todo las cantantes mujeres, mi Ya. favorita es Billie Holiday. Ah, la mía también. Mira tú. Ah, bueno. Es fantástica. Sí. Una vida terrible, además. Uf, ¿no? espantosa, Una vida espantosa, sí. Hay una película, Billie Holiday versus los No Estados hizo la película, Unidos. se puso una obra de teatro acá en Lima, muy buena. Me ¿no? contaron. La interpretó Evelyn Ortiz. No quise ir porque era en castellano, me dijeron. Sí, era No un poco puede. difícil, pero no había forma de hacerla en inglés para que fuera comprensible. No, es una mujer Magnífico. fantástica, perseguida por el FBI, un caso alucinante. Ah, también, eso no lo sabía. Está en la película como... ¿Qué película es esa? Creo que es los Estados Unidos de América versus Billie Holiday. Pero es un documental entonces. Le tenían no es una película muy bien De actuada y es el no lo he terror visto. que le tenían porque tenía canciones sobre el Claro, la canción de sufrimiento. las frutas extrañas, ¿no? Esa es Sí, tremenda canción, sí, ¿no? es una las canciones más tristes que uno puede escuchar. Terrible, sí. Terrible. Bueno, Carlín, muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. No, yo he estado muy contento también y muchas gracias a ti por la conversación tan interesante. No, gracias a ti y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos y nada, esto es todo por el estribo. Espero que les haya gustado y ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas de Perú 21, en Perú 21 Play en YouTube y nada, chao, nos estamos viendo.